que comenzó oficialmente el día de ayer y se va a extender hasta el 15 de octubre. Es un momento que todos debemos conmemorar y reconocer las diversas culturas y figuras también de nuestra comunidad hispana, así como el impacto que ha tenido a los Estados Unidos. La historia del mes de la herencia hispana, si nos vamos un poquito, nos remontamos a la historia, se inicia en junio de 1968, en una época donde se impulsó el movimiento por los derechos civiles y fue creciendo hasta que el presidente en ese momento, Lyndon B. Johnson, firmó una orden ejecutiva para conmemorar a la comunidad hispana. Eso fue junio de 1968. En Estados Unidos, según el censo del 2020, que lo hemos mencionado en varias oportunidades, los hispanos representamos la principal minoría. Según el censo, aproximadamente 62,1 millón de personas en el país son de origen hispano o de origen latino, incluyendo personas con ascendencia mexicana, puertorriqueña, cubana y colombiana. Esto es, como decíamos ayer, Giovanni, son 62,1 millón, que pareciera que es minoría, pero que hace mucha diferencia. Claro, es una cantidad bastante grande, Wendy, y que hemos ido, a medida que va pasando el tiempo, vamos tomando una posición Diferente. determinativa en nuestra comunidad. Ayer hablábamos con la abogada Noelia Ramos, y Noelia Ramos, que es abogada de la parte de inmigración, Ujú. y viendo cuando la diferencia, ¿no?, que existía con el gobierno anterior al gobierno que estamos en este momento. Y eso lo debemos de aprovechar, porque se habla de un cambio. Por ejemplo, hay personas que no logramos entender cuál es el cambio. Si nosotros queremos un cambio, se nos hace un poco imposible creer que podemos transformar a través del voto. Ujú. Y viendo los beneficios que nosotros podemos tener al hacer un cambio en nuestra comunidad, lo estamos haciendo porque somos un poquito más, y creo que el votar, el hacerte ciudadano americano, el arreglar toda tu documentación. Y digo una cosa bien importante, trayendo a colación la abogada el día de ayer, que decía que después de que tú haces de tu ciudadanía, Ajá. se te puede olvidar o se te olvida que las personas que están llegando. Entonces no vamos a votar posteriormente y no nos ponemos a pensar que si no votamos, si no nos tomamos en cuenta nosotros en ese momento, podemos perjudicar después a un familiar cercano, Correcto. podemos a un tío, a un primo, a un hermano, a una persona que el hecho de que nosotros tengamos ese privilegio de hacernos ciudadanos americanos en esta gran nación, uno de los beneficios más grandes es que puedas votar, porque ese privilegio en muchas ocasiones en los países latinos o en los países hispanos o en Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica, eh, ese privilegio se da, el votar, pero no vale de nada, no Correcto. tiene ningún tipo de beneficio. En el dado caso de aquí en los Estados Unidos, el voto es el arma más importante que nosotros podemos tener en el momento de que sucede algo en nuestra comunidad. Si queremos un cambio, por ejemplo, en el sistema anterior que teníamos, el presidente había tenido, como es el líder, ¿no? El líder es el que maneja la Correcto. masa al pueblo, y decía que nosotros los latinos, los mexicanos, veníamos aquí a hacer cosas que Incorrectas. incorrectas en esta gran nación. Y hoy por hoy nos damos cuenta de que necesitábamos un cambio y había mucha represión Ujú. bajo las leyes que tenía el presidente. Y en este momento yo creo que estamos un poquito, como decía la abogada, un poquito más flexibles. Se puede Ujú. escuchar a la persona, pueden haber que hay oportunidad de que nos podamos hacer residentes o ciudadanos, aquellos dreamers que no han podido estabilizarse, ahora pueden renovar su permiso de trabajo un año más. Todas esas Igual cositas, que los del TPS. todas esas cositas son bien importantes cuando nosotros vamos a votar. El voto, no tengamos en cuenta que el voto es bien importante
para nuestra comunidad y que nosotros estamos en una nación donde hay diversidad de personas, diversidad de familias, hay Somos colombianos, multiculturales. desde empezando desde la cordillera de allá abajo que es Argentina, chilenos, ecuatorianos, uruguayos, peruanos, de todas partes, Wendy, que estamos aquí en esta gran nación y que todos estamos con un solo objetivo, es de tratar de salir adelante, de sobresalir. Ya desde el momento que las personas salen de su país, ya están triunfando, Correcto. ya son unos triunfadores porque, por ejemplo, en el dado caso, vamos a hablar de Nicaragua. Nicaragua son a lo mejor 6 millones de nicaragüenses, 7 millones de nicaragüenses, y tenemos el privilegio de a lo mejor de poder haber salido y por muchas razones, unas por políticas, otras por persecución, por lo que haya sido, corremos con ese privilegio tan grande de haber salido, de haber llegado a una gran nación como es los Estados Unidos. Y no todos los 6 millones tienen ese gran privilegio de poder llegar a una nación como es los Estados Unidos. O sea que ya desde el hecho, de haber salido de tu país, ya es un éxito. Pues te atreviste. Ya es que donde hay muchos donde no logran llegar a una gran nación como es nuestra Estados Unidos. Entonces es bien importante todo eso, que aquellas personas que quieran legalizarse en esta nación, pues que lo hagan, que participemos. Pero también es importante, Giovanni, que tengan en cuenta que eso cuesta. Sí, el valor, mira, hay veces que eso es importantísimo, Wendy, porque hay veces nos compramos un iPhone que vale que nos cuesta $1,050 o $1,100 y no tenemos para pagarle a un abogado para que nos defienda. Sobre todo en aquel caso de migración, o aquellas personas que se gastan o que nos gastamos alrededor de $8,000, $9,000 para llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Pasando frontera, haciendo todo. Y cuando llegamos a esta nación y nos encontramos con que el abogado nos dice, bueno, mis honorarios van a ser $3,000 porque yo lleve tu caso, ningún abogado, ojo con esto, ningún abogado te puede dar la garantía de que te van a arreglar tu estatus. Ningún abogado te puede dar, y el abogado que te diga que a través de él te va a lograr hacerte residente o te va a lograr hacer ciudadano americano, te va a conseguir un estatus, ojo con eso porque no está correcto. Pero cualquier abogado que sus honorarios son costosos, es una representación. Yo creo que si encuentras al abogado ideal para que tú te sientas en confianza, porque tiene que haber esa relación que tú puedas sentirte que esa persona te va a ayudar con la parte de tu estatus, de arreglar tu estatus. Entonces yo creo que es bien importante, Wendy, que aquellas personas que estén en ese proceso de hacerse residente o querer hacerse residente, tiene que haber una pequeña inversión. Hay veces que nos damos cuenta, por ejemplo, inversión, has dicho una palabra importante. Que hacemos que nosotros en esta gran nación venimos y que estamos y ganamos dinero mensualmente en este país o semanalmente nos pagan, y que si nosotros nos legalizamos, encontramos la legalización, vamos a estar muchísimo mejor emocionalmente para poder trabajar, para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, el buscar un abogado, el encontrar a alguien que te pueda ayudar es la mejor inversión que tú puedes hacer en esta nación para empezar, para empezar a poder estabilizarse. Lógico, hay muchas cosas que no se pueden cometer en este país, que es crimen, asalto, violación, hacer cosas que son incorrectas, manejar y estar tomando, porque las consecuencias son severas. Hay veces que una persona dice, bueno, me tomo una cerveza y no pasa nada, o me tomo 2 cervezas y yo puedo manejar. El problema es que la persona que toma no se siente que está bajo la influencia del alcohol o de algún, creo que no es correcto. Entonces, hay veces que después que nos pasa el problema,
decimos, bueno, ay, mejor hubiera dejado el carro parqueado y hubiera tomado un Uber. Pero hubiera. Y el hubiera en estos problemas no existe. Entonces, el problema es muchísimo mayor, que tienes que ir a la corte. Acuérdate que esos son casos criminales, Claro. porque puedes matar a una persona, puedes privar de la vida a una persona, y eso es incorrecto. Y a veces que tú sacas la cuenta y tú dices, un Uber te cuesta $25, $30 de donde esté, pero un DUI te cuesta alrededor de 17, $18,000. Y además de las secuelas económicas, están las secuelas que te quedan en tu récord y definitivamente te afectan, no solamente si estás en un proceso de inmigración, sino también cuando vas a buscar un empleo. Todo eso sale cuando es importantísimo. Entonces, hay veces que uno cree que tiene el sartén por el mango cuando dice, bueno, una cerveza, 2 cervezas, pero es un problema mayor. Un problema mayor que lo puedes solucionar de una forma tan fácil, y sobre todo, Wendy, que en estas alturas de nuestra tecnología y de nuestro avance en nuestra nación, que aquí en cualquier esquina hay un Uber. Tú no te demoras ni 3 minutos cuando ya están ahí. Es más rápido que el rescue. Así es, por eso es que hay que valorar el tema de, como dices, la inversión, porque justamente me recuerdo cuando estábamos en el programa con la juez Cristina Di Raimondo, que ella explicó que la Corte pues tiene bastantes programas, pero en el tema de cuando una persona llega con como la situación que explicaste, o de violencia doméstica, o tiene algún tipo de problema de esos, tiene que ver un abogado, una asesoría, ya sea en el caso de inmigración. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso le va a repercutir. No que vaya y que el juez lo vaya a mandar a inmigración, no, sino que eso le va a afectar en su caso de inmigración. Entonces, lo que se trató de decir ese día era la importancia de tener una buena asesoría para poder saber realmente hasta cuánto te va a afectar las consecuencias de ese acto que lo quisiste hacer o simplemente repetiste. Bueno, déjame decirte que una de las cosas importantísimas que hemos hablado cuando tenemos a personas de tanto valor en nuestra comunidad, lo hemos hablado principalmente del problema y las consecuencias que tiene la persona que es la víctima. En el dado caso de la persona que es el atacante, yo creo que esas personas, hay muchos programas, ¿no? De lo que sean, pero el problema grande, y creo que esa pregunta me la voy a guardar para la próxima ocasión que tengamos a un juez. ¿Qué pasa con el sistema en estos momentos? Por ejemplo, que hay tanta gente que entra a la cárcel porque están cometiendo muchísimos errores. ¿Y qué pasa con esas personas? Porque ¿será que el sistema penitenciario funciona en realidad? ¿O el sistema penitenciario está en un problema de que va a hacer un colapso por la cantidad y la forma de manejarse? Acuérdate que los jueces no son los que ponen esto. Claro, acuérdate que la justicia. van a hacer que se acate las órdenes, pero ¿será que a estas alturas de este tiempo estará funcionando estas cárceles, estas correccionarios, o son mejores los programas como que se le da como un segundo chance? Correcto. Ahora, hay personas que tienen problemas, y bien importante, Wendy, que lo hemos hablado también con el juez Thomas Rebull, que nos comentó que en el caso de ellos, incluso otros jueces, donde decían que eso no era el tema migratorio, correcto, no era un problema para que la persona no pueda hacer una denuncia, correcto, para que la persona no se presente a una cita con un juez, sino que el problema grande es que cuáles son las consecuencias cuando tú eres culpable. Y una de las cosas que también lo hablamos con la abogada Noelia Ramos, y también lo hablamos con José Companioni, el abogado, que decíamos que la consecuencia es bien importante, porque el abogado criminal te puede decir, bueno, mira, acepta la culpabilidad porque no vas a tener una cárcel grande, vas a tener a lo mejor, o te lo van a convertir en un misdemeanor, que es menos de 1 año en prisión, o vas a entrar en un programa si acepta la culpabilidad. Eso es la parte criminal.
pero en la parte migratoria, ¿cuáles son las consecuencias que tú puedes tener si aceptas este tipo de acuerdo que el gobierno te está dando para, o el segundo chance, que es como lo que tú estás El comercial diciendo? con chance. Así mismo que hay Correcto. programas en la fiscalía, de hecho, que ayudan a muchas personas en el tema, por ejemplo, del DUI. Hay muchos programas buenos y que en uno de estos programas les vamos a dejar saber con exactitud cuáles son esos programas que tienen disponibles aquí en el condado de Miami-Dade. Vamos directamente con Jessica Sotolongo a hablar de crédito porque hay muchas preguntas, sobre todo en